Bueno, ya hemos dicho pues inicialmente que el adverbio es un modificador. Va a modificar al verbo, al adverbio y al adjetivo, ¿no es cierto? También cumple diversas funciones, ¿no es cierto? O indica diversas realidades. Puede indicar tiempo, puede indicar lugar, puede indicar modo, puede indicar cantidad, puede indicar afirmación, negación, duda, ¿no es cierto? Y puede cumplir diversas funciones en este caso, ¿no? Solo es importante recordarles que en la primera parte vimos que el adverbio también puede funcionar como un circunstancial, como un complemento circunstancial. Ese complemento circunstancial va a estar ubicado en el predicado siempre y cuando acompañe al verbo, si no, ¿no es cierto? Entonces, como el adverbio es un modificador, ¿no es cierto? Y puede servir de alguna manera, ¿no es cierto?, como para indicar diversas realidades, el adverbio también es una categoría gramatical invariable. ¿Y por qué es invariable? Porque de alguna manera no sufre accidentes gramaticales, no cambia en género y tampoco en número. Ya hemos visto una primera parte de la clasificación de los adverbios y ahora vamos a esta segunda parte, ¿no es cierto? Existen adverbios de orden. Orden quiere decir que puede ubicarse de alguna manera un orden de acuerdo a una jerarquía, o un orden de acuerdo a un espacio, o un orden de acuerdo a un elemento ubicado en una parte, ¿no es cierto? Por ejemplo, posteriormente, ulteriormente, sucesivamente, últimamente y respectivamente. Ahí está. Adverbios relativos, ¿correcto? Son los que subordinan verbos. Subordinan verbos. ¿Qué quiere decir, profesor, que subordinan verbos? O sea que de alguna manera pueden alterar la función oracional. Eso quiere decir que si subordinan verbos, hay oraciones compuestas u oraciones o proposiciones que dependen de otras, ¿no? Por ejemplo, cuándo, dónde, cómo, a dónde, mientras, apenas. Y los adverbios interrogativos, que son los que indican interrogación o pregunta, ¿no? Cuándo, dónde, cómo, a dónde, ¿no es cierto? Porque o sea que la diferencia entre los adverbios relativos y los adverbios interrogativos es que estos subordinan mientras que esos van en los signos de interrogación, correcto, pero casi son los mismos, ¿no? Y la diferencia también es que estos llevan la tilde, ¿no? Es importante eso, ¿ya? Ahora, también existen las frases adverbiales, como ya te había dicho, ¿no es cierto? Las frases adverbiales son las que equivalen a la utilización de un mismo adverbio. Por ejemplo, a manos llenas reemplazaría un adverbio de modo. A bocajarro reemplazaría un adverbio de modo. A bordo reemplazaría un adverbio de modo. A buen recaudo reemplazaría un adverbio de modo. A manos llenas quiere decir que de alguna manera, digamos, tiene bastante riqueza, ¿no? Ricamente, por ejemplo. A bocajarro quiere decir que de alguna manera se dice algo sin pensarlo, ¿no? A bordo quiere decir que va a viajar o está de alguna manera pues en la embarcación, ¿no? Está en el lugar, ¿no? Está en el transporte. A buen recaudo quiere decir con cuidado, ¿no es cierto? Entonces son frases que van a reemplazar a los propios adverbios pero que cumplen la misma función, ¿no es cierto? Entonces, ya habiendo aclarado las funciones elementales del adverbio, ¿no? Porque eso era lo importante, hablar de los tipos de adverbios y de la clasificación que existen, ahora hablamos de la normativa, ¿no? Las normas del adverbio o las normas de uso del adverbio, ¿correcto? Se acepta el uso, por ejemplo, la primera norma dice, se acepta el uso de más acá y más allá, pero no de más aquí y más allí, ya que aquí y allí son lugares precisos, ¿no? Entonces no se pueden utilizar adverbios, ¿no es cierto?, imprecisos para lugares precisos, pues, ¿no? Por ejemplo, es correcto decir vete más allá y ven más acá, ¿no es cierto? Vete más allá y ven más acá, por ejemplo. Pero está mal decir ven más aquí, ¿no es cierto? Y se puso más allí. ¿Y por qué aquí y allí no? Porque son lugares precisos, pues yo no puedo utilizar un adverbio, ¿no es cierto?, de alguna manera que indique imprecisión para lugares que sí están indicando una posición determinada. Por eso es que esa es la primera norma, ¿no? Se acepta el uso de más acá y más allá, pero no de más aquí y más allí, porque aquí y allí son lugares precisos, ¿no? No se puede utilizar eso, ¿no? Segunda norma o segunda regla del adverbio. El adverbio recién, mira, por su carácter apocopado, porque ya saben que recién es de recientemente, ¿no es cierto?, puede modificar adjetivos y adverbios, pero no verbos. Ahí está, mira. Recién puede modificar
adjetivos y adverbios, pero no verbos, ¿no? Por ejemplo, recién me dijeron que aprendiste a manejar. Acá está mal, ¿no? ¿Y por qué está mal? Porque acá está acompañando un verbo, ¿te das cuenta? Me dijeron, es incorrecto. Lo correcto es decir, es un niño recién nacido. Mira. Acá, ¿por qué es correcto esto? Porque nacido, ¿qué sería? Profe, es un niño recién nacido, o sea, nacido es de alguna manera un adjetivo, o sea, no es una cualidad, ¿no? Claro, entonces allí sí es correcto. Se está utilizando porque el adverbio aquí, ¿no es cierto? ¿Está qué cosa? El adverbio aquí está modificando al adjetivo. ¿Te das cuenta? O sea que se usa recién, se usa el adverbio recién para modificar adjetivos y adverbios, pero no para los verbos. Porque está no, incorrecto. ¿Correcto? Ahí está. Ahora dice, el adverbio despacio significa lentamente, poco a poco. Por lo tanto, se debe utilizar en ese sentido. Por ejemplo, si yo digo habla despacio, ¿no es cierto? Yo no puedo decir habla despacio, ¿no es cierto? Porque de alguna manera despacio significa lentamente, ¿no? Yo debo decir, por ejemplo, para hablar de que está hablando bajito, ¿no es cierto? Debo decir habla en voz baja. Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Porque si yo digo despacio, yo no voy a decir que habla despacio, ¿no? O sea, no está hablando de alguna manera lentamente o poco a poco, sino está hablando en voz baja, ¿no es cierto? Ahí está. La cuarta regla, ¿no es cierto? Me dice aquí lo siguiente. La cuarta regla me dice lo siguiente. El adverbio tanto solo se apocopa delante de adjetivos y adverbios, pero no delante de verbos. Por ejemplo, tan es así está mal, ¿correcto? Tan es así, ¿por qué? Porque, mira. Es un verbo, ¿no es cierto? No puede porque de alguna manera la regla dice que tanto se apocopa delante de adjetivos y adverbios, pero no de verbos. Por ejemplo, tanto es así, ahí sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué, profesor? Porque tanto es así, implica ¿qué cosa? Implica adverbio, ¿no? Tan, así es, así implica adjetivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá esto, tanto es así, implica adverbio de modo, ¿no es cierto? Tan así es, esto implica ¿qué cosa? Así implica adjetivo. Y tan calmado, mira, adjetivo, tan calmado es adjetivo que no le creemos, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ¿no? Hay que darnos cuenta de eso, ¿no es cierto? Oye, acá una corrección. Este así no es adjetivo, es adverbio también, ¿ya? El de abajo, calmado, es adjetivo, ¿correcto? O sea que, profesor, a ver, no entendí muy bien la 4 porque aquí usted se equivocó. Bueno, vamos a ver lo siguiente. El adverbio tanto solo se apocopa, ¿no es cierto? Solo se apocopa delante de adjetivos y adverbios, pero no delante de verbos. Por ejemplo, tan es así es incorrecto, ¿por qué? Porque ese es un verbo. Pero si digo tanto es así, ahí es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque es así, es adverbio. ¿Correcto? Igual que tan así es adverbio. También es correcto. Y si yo digo tan calmado, calmado es adjetivo. Va acompañando tan, ¿no es cierto? ¿A qué cosa? Va acompañando a qué? Va acompañando a un adjetivo y por ende es correcto. Entonces, según la normativa del adverbio, en un primer lugar, ¿no es cierto? En la primera norma, ¿no es cierto? Debo utilizar, ¿no? El más acá y el más allá, y no el más aquí y el más allí, porque aquí y allí son lugares precisos. También debo asimilar que, de alguna manera, por su carácter, ¿no es cierto?, apocopado, el adverbio recién solo modifica adjetivos y adverbios y no a verbos, ¿cierto? En este caso ahí está. Es un niño recién nacido, eso es correcto. ¿Por qué? Porque nacido es ¿qué cosa? Adjetivo, y está siendo modificado por ese adverbio, ¿no es cierto? También el adverbio despacio significa lentamente, poco a poco, y por lo tanto se debe utilizar en ese sentido. Yo no puedo decir habla despacio. ¿Y por qué no puedo decir habla despacio si quiero referirme que está hablando bajito, ¿no? Debo decir habla en voz baja, ¿no es cierto? Eso es lo correcto.
Y el adverbio tanto, que solo se apocopa delante de adjetivos y adverbios, pero no de verbos, ¿correcto? Entonces, ahí estamos hablando de 4 normas fundamentales del adverbio, sabiendo además, teniendo en cuenta que el adverbio es una categoría gramatical invariable, o sea que no va a cambiar en género y tampoco va a cambiar en número, ¿correcto? O sea que, profesor, para identificar un adverbio, ¿qué debo identificar primero? O bien un adjetivo, o bien un adverbio, o bien, de alguna manera, un verbo, ¿no? Y darle el elemento fundamental o darle la función fundamental que está cumpliendo ahí el adverbio, que es el ser modificador directo. ¿Correcto, chicos?